Civilización maya. Se conoce como la cultura maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos. La cultura maya fue una civilización que se desarrolló en México, Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura, su arte, la arquitectura, su mitología y los notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. La civilización maya ocupó un extenso territorio que incluía el sureste de México y el norte de América Central. Abarcó toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como la porción occidental de Honduras y El Salvador. La mayor parte de la península se compone de una planicie con pocas colinas o montañas y una zona costera generalmente baja. La economía maya se sostenía por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y recursos minerales. Esta economía se desarrolló aproximadamente entre el año 2000 a.C. y el 1697 en la zona de Mesoamérica. Los mayas en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente frutas. Posteriormente empezaron a dedicarse a la caza, luego a la pesca y terminaron siendo agricultores de varios productos. Su cultivo principal fue el maíz. No obstante a esto, cuando ya su actividad de producción estaba bien consolidada para sostenerse, se empezó a desarrollar la actividad comercial. Los mayas eran una civilización capaz de prosperar y desarrollar unas habilidades y conocimientos sorprendentes. Quizás este sea el motivo por el que se les ha considerado los griegos de la América prehispánica. Algunos de los aportes que ellos dieron fue el gran conocimiento de matemáticas avanzadas con el uso de decimales y el cero, la escritura jeroglífica avanzada para la época, técnicas de riego y agricultura avanzada que les permitían cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos como un calendario religioso de 260 días. Como lo vemos en la imagen, esta era la manera en la que ellos empezaron a estudiar y aprendieron a usar las matemáticas. En cuanto a su organización política, los mayas formaron ciudades-estado con cierta independencia y gobiernos propios. Poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Jalak Unik de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. El monumento que podemos ver son las ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. Su organización social estaba dividida de la siguiente manera. De primero los sacerdotes, que eran los miembros de la clase religiosa a quienes se le otorgaba el poder supremo, ya que se les creía capaces de comunicarse con los dioses. Luego los gobernantes, las familias encargadas de gobernar las ciudades-estado, vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. La nobleza, jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Los artesanos y campesinos. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas y en algunos casos eran considerados esclavos. Y por último venían los esclavos, que son los miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. Por último, podemos conocer a la religión maya. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunaq-Ku e Itzamá, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento,
el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Otros de los dioses son Itchel, era la diosa de la fertilidad y el agua. Yum-Cax era el dios de la agricultura. Cauil, dios del fuego y de la medicina. Kukulcán era el dios del agua y del viento. Mi nombre es Dana Contreras, estudiante del 5º semestre de Comunicación Social, y esta fue mi presentación sobre la civilización maya. Muchísimas gracias.